Gloria a Dios en esta oportunidad, continuando con el estudio de la oración, es decir, de clases de oración. Vamos hoy a abundar en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, donde él hace una oración intercesora muy peculiar, donde él se incluye en las aseveraciones que hace y en las peticiones que tiene. He titulado este tipo de oración, la oración intercesora, por, digamos, casos extremos, ¿no?, de personas que estén en algún caso extremo. Para que el Señor nos abra el entendimiento, para que seamos receptivos y poder asimilar esto, y no solamente se trata de escuchar, sino que en cualquier momento el Señor va a permitir que tú puedas utilizar este tipo de oración, porque es sumamente importante tener la base doctrinal, la base de la Escritura para que tú puedas ejecutar, porque si escrito está, sabemos que Dios siempre va a respaldar al escrito está. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque estamos reunidos aquí en tu presencia para darte toda la gloria y la honra que tú te mereces. Eterno Salvador, dependemos de ti en todo momento y queremos, Señor, tener las oraciones adecuadas, Padre, en el Espíritu, para que tú te glorifiques porque son extractadas de tu palabra. Una vez más, úsame, Señor, yo me niego y renuncio a mí mismo, para que tú fluyas, para que tú seas engrandecido, para que tú seas exaltado. Derrama, Señor, de tu gracia en mi vida y yo pueda ser un simple y circunstancial instrumento. Gracias, Señor, porque creemos que nos vas a santificar en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendito y alabado seas por siempre, eterno Salvador, digno de ser alabado y engrandecido. Señor, gracias por la oportunidad y ayúdanos a todos a poder entender y poder poner por práctica, Señor, esta base de oración. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, como les decía en la introducción, esto está plasmado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Es una oración muy sentida por el profeta. El profeta empieza a indagar las profecías de Jeremías y ahí él recibe la convicción de parte del Espíritu de Dios en el sentido de las desolaciones que iban a venir sobre Jerusalén. Tomando en cuenta que esto Daniel lo recibe cuando él estaba en cautiverio, cuando él ya estaba cautivo en Babilonia. Recordemos que a la destrucción del primer templo se cumple las advertencias de Dios donde iban a ir cautivos a una ciudad, a un país extraño, y ahí se los llevan de esclavos 70 años a servir a dioses ajenos en Babilonia. Entonces, Daniel es parte de esa gente que estaba yendo cautiva a Babilonia. Cuando él ya se establece en Babilonia, recordemos que Dios le pone en gracia delante del rey Nabucodonosor, cuando muy joven le interpreta un sueño o unos sueños que le perturbaban al rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor lo pone en alta estima y con ciertos privilegios, como consejero y otras cosas más, porque Daniel de cierto modo manejaba los negocios, algunos negocios del rey Nabucodonosor. En todo ese trajinar de circunstancias, este hombre era muy entregado, era un hombre que respetaba las leyes de Dios y lo demuestra. Probablemente Daniel fue llevado cautivo a Babilonia a sus 12 años y él tenía 3 amigos, como quien dice amigos de infancia. Sadrach, Mesach y Abednego son sus 3 amigos. Entonces ellos no querían contaminarse con la comida
de un rey pagano. Entonces le piden a Dios que les ponga en gracia delante del jefe de la cocina y para que solamente estén con verduras y agua. Entonces el rey de la cocina, diré el encargado de la cocina, les dice, pero el semblante de ustedes va a decaer y el rey a mí me va a matar, en otras palabras. Pero no, ellos se mantuvieron con ese tipo de comida sin comer lo sacrificado a los ídolos y se mantuvieron como si nada. Ahí Daniel nos muestra su primera conducta de siervo. Y era joven, 12, 13 años ha debido tener. Después podemos ver una extraordinaria actitud de fe en este hombre, que está narrado en el capítulo 6, cuando él es engañado por los asistentes políticos del rey Darío y sacan un edicto que prohibían que determinado tiempo se ore a otros dioses, que uno se postre ante otros dioses. Y Daniel oraba 3 veces al día. Él oraba mirando a Jerusalén. Obviamente estaba a kilómetros de Jerusalén, pero miraba ahí en el espíritu la ciudad de Jerusalén y oraba 3 veces al día. Entonces los sátrapas, que eran gente encargada de las políticas del rey Darío, lo inculpan, lo acusan y hacen que lo metan a un foso que estaban una cosa de 8 leones ahí, y se lo iban a comer desde allá. Y ahí Dios lo libra por la fe y por el propósito que tenía para con Daniel. Amén. Les estoy dando más o menos la narrativa de cómo era este siervo. Este siervo era totalmente respetuoso de las normas de Dios estando en país extranjero. Se parece mucho a la conducta de José, el hijo de Jacob. Se parece mucho. Pero José se casa con una egipcia. Pero este hombre se mantuvo así, casto, virginal, en otras palabras. Todo por su lealtad al Señor. También podemos ver la participación que tiene cuando muere Nabucodonosor y el hijo de Nabucodonosor saca los utensilios del templo para actividades ilícitas. Y ahí una mano aparece y escribe en la pared y no había quien interprete y lo llaman a Daniel y Daniel interpreta y le dice: ha sido probado y has sido encontrado falto de integridad, así que vas a perder tu reino. Entonces el hijo de Nabucodonosor le quiere llenar de bienes y cosas y él no lo permite. Es otra, digamos, conducta de Daniel, que era un hombre íntegro en todo sentido de la palabra. Un profeta que era tan inteligente que inclusive cuando el Señor revela cosas del futuro gobernante mundial del que va a ser el anticristo, dice que es más inteligente, más sabio que Daniel. Daniel, si vale el término, era una lumbrera en aquel tiempo. Un hombre íntegro, de sabiduría, un hombre de lo mejor, un verdadero siervo de Dios. Y él, cuando interpreta las profecías de Jeremías, entonces encuentra lo que iba a suceder con Israel. Hacerles notar que él estaba en cautiverio, pero él ve una profecía muy, muy, muy cabal, inclusive para estos días. Entonces Daniel es considerado un siervo, pero de lo mejor. Y él intercede por su gente.
Él era un hombre íntegro, íntegro de palabra, íntegro de acción. Eso era Daniel. No era como muchos cristianos, ¿no? Como muchos de nosotros, un tiempo sí, otro tiempo no, según las emociones, según los sentimientos. No, él era íntegro de palabra y de conducta. Entonces, cuando empieza a escribir la parte que corresponde a las desolaciones de Jerusalén, y ahí nosotros extractamos esa poderosísima oración que hace, que tú la puedes utilizar en el momento que sea necesario, el momento que sea pertinente. ¿No? Entonces voy a dar algunas características de en qué casos se puede usar este tipo de oración. Primeramente, cuando hay alguna persona, sea cristiana o no sea cristiana, que está en estado de coma. ¿Qué quiere decir un estado de coma? Es un estado vegetal. La persona vive, pero no puede escucharte, no puede hablarte, pero está viva. Y mientras hay vida, hay esperanza de salvación del alma. Amén. Tú te podrías encontrar con una persona que no es cristiana, como hoy, justamente, como para confirmarme el Señor lo que ya me había mostrado en la mañana, me escribe un hermano que no es de la iglesia, me escribe y me dice, por favor, orá por determinada persona que está en estado de coma, que está entubada, que está con oxígeno, está en terapia intensiva. Entonces le pregunto, ¿es cristiana? Y me dice, no, yo solo le he predicado a su hija. Muy bien, entonces sí, vamos a ver, pues, les ha debido llegar la oración a todos ustedes, porque mandó a la iglesia. Entonces ahí ya el Señor mostraba que sí, en ese caso, la persona no es cristiana. Cuando nos hablan de una persona mayor que está en terapia intensiva, que está entubada, entonces, ¿qué te dice la lógica humana? Su caso no es tan simple. Es un caso avanzado, será de COVID o será de lo que sea, pero es algo avanzado. Entonces, esa señora, por más que entren a la sala de terapia intensiva, ¿conoce alguno cómo es una sala de terapia intensiva? Son normalmente cuartos individuales donde no entran así nomás. No hay un determinado periodo que permite que la persona pueda entrar y tampoco se puede quedar mucho tiempo. Te darán 3, 4, 5 minutos a lo mucho. Yo he visitado a varias personas en terapia intensiva y es así. No puedes estar mucho tiempo. Y tú tienes que entrar con cierta protección de bioseguridad. Entonces, yo no la conozco a la señora, ni la voy a conocer quizás, pero había que orar por su vida. ¿No? Entonces el Señor mostró este tipo de oración. Y los que han escuchado, es primera vez que he orado en el WhatsApp en ese tipo de oración. Es la primera vez. Entonces, se puede interceder por personas que están en estado de coma, personas que agonizan, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por agonizar? Que ya está tal vez a punto de morir, puede ser por causa de un accidente o de una enfermedad repentina, tal vez un paro cardíaco, una embolia pulmonar, una embolia renal, o sea, algo repentino que la persona tenga 1 o 2 minutos de vida. ¿Ya? Son cosas que uno tiene que asimilar. Después, cuando alguien, ya sea cristiano o no cristiano, esté en un estado de inconsciencia.
No, cuando la persona no es necesario que esté en una terapia intensiva, sino cuando no te entiende, cuando no te escucha. Y hay mucha gente indigente, por decir los que dicen los loquitos esos, que si no te entienden, son personas que están poseídas por un espíritu inmundo que les quita el entendimiento. Entonces son personas en un estado de inconsciencia, que también se puede interceder por ellos, ¿no? Una persona enferma mental, digamos uno que tiene un retraso mental, una persona que tiene dañada el cerebro, pero tiene vida de Dios, porque tiene alma. Entonces, ese es otro caso. Otro caso por el cual también se podría interceder es por el pecado del cónyuge o de los hijos o de toda la familia, ¿no? Cuando hay pecado, por decir, si tu cónyuge no es una persona creyente y peca desmedidamente bajo las costumbres de este mundo, entonces se podría interceder de esta manera. También por tus hijos, si son personas que reacias al Evangelio, personas que no quieren saber del Evangelio, ¿no? Y por cualquier otro familiar o amigo o amistad o conocido, tú podrías hacer este tipo de oración. ¿Y por qué no? Por nuestras autoridades civiles y o nuestros gobernantes. En un tiempo dado, un expresidente habló cosas muy inapropiadas contra Israel y personalmente yo no quería que Dios maldiga a nuestro país. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir lo que está en Génesis 12. Yo bendigo a los que bendicen y maldigo a los que maldicen, a Israel. Entonces este exgobernante, así a cuerpo suelto, lanzaba una serie de cosas inadecuadas. Y como yo, hijo de Dios, no quería que Dios quite su favor de Bolivia. Entonces, en una oración intercesora de los días jueves, se practicó varias veces este tipo de oración, que lamentablemente no se grababa en aquel entonces. Se practicó este tipo de oración, pidiendo nosotros perdón como bolivianos y después específicamente pidiendo perdón por ese X gobernante. Eso se hizo. Y sé que Dios tuvo la gracia de perdonarnos. ¿Por qué? Porque un gobernante es pues representante de un país, ¿no es cierto? No de un sector, de un país. Estoy hablando de un expresidente. Entonces era delicado a mi forma de ver. Entonces se puede hacer eso. La gente que cree, la gente que está comprometida con Dios, puede tomar estas actitudes, que son netamente espirituales. Porque nosotros como representantes de Jesús en Bolivia podemos tomar estas actitudes. Habiendo ya dado las pautas por quienes se puede hacer este tipo de oración, es importante que cuando ejecutes esta oración, lo hagas por amor a esas personas, aunque no las conozcas, aunque te caigan redondas, aunque no te guste su carácter, no sé, por amor, y ahí se refleja el deseo y la intención de que tú quieres que su alma se salve. No es nomás hacer por hacer. Yo personalmente aconsejo, ¿sí?, personas rencorosas, que digamos tienen algo contra un color político, no se meta a hacer estas cosas. No se meta, porque cuando leamos el contexto, ustedes van a comprobar que Daniel, que era santo, que era íntegro, se mete de pecador, de transgresor y de tantas cosas. Era por amor a su gente, porque él sabía que su gente era así. Amén. Pero estaba intercediendo ante el único Dios que puede decidir sobre la vida del ser humano. Amén. O sea que no es así nomás, hermanos.
Uno tiene que saber cuándo hacerlo, ¿no? Y sobre todo, tienes que tener ese amor puro. No estoy hablando del amor caído, porque no sirve para nada eso. No, es amor puro. Tú ves que tu esposa está mal, pues se va a perder, se va a ir al infierno, así de simple. Tus hijos se van a perder. Entonces, por ese amor de salvación que el Señor derramó en nosotros, con ese tipo, no con un amor sentimental, como hemos estado estudiando todo este tiempo. No, las oraciones sentimentales no sirven de mucho. El anterior martes hemos visto la oración en lenguas, cuán efectiva y cuán edificante es para la persona que la practica, donde no entran detalles sentimentales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que intercede a través de ti como conviene, como conviene. ¿Amén? Bien. Esto se puede hacer por personas que sean creyentes o que no sean creyentes, para que Dios perdone y salve sus almas. Toma en cuenta que sin perdón no puede haber salvación. Amén. No es nomás, mis hermanos, decir, Señor, salva esas almas. Primero es el perdón. Cuando nosotros oramos, ustedes son testigos, oramos, en todo servicio oramos, por personas inconversas, traen, digamos, orar por fulano. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Rompemos ligaduras que impiden que esta persona se acerque a Cristo. Y por la fe los desatamos y los atamos a las manos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Porque creemos que en un momento dado el Señor va a enviar a alguien que le va a predicar el Evangelio a esa persona. Y esa persona tendría que arrepentirse y aceptar a Cristo para alcanzar la salvación. Es decir, nosotros nos adelantamos y facilitamos el camino. ¿Por qué? Porque es una oración que está relacionada con la salvación. No es, ni siquiera es tan importante que oremos por sanidad. Es más importante orar por la salvación. Mucha gente nos da peticiones de gente enferma. Sí, está bien, es su aflicción. Quiere que esa gente se salve. Pero si vemos que es inconversa, tenemos pues que primero orar por la salvación de esa alma. Entonces será pasible a todos los beneficios que tienen pues los creyentes, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes tenemos muchos beneficios cuando creemos genuinamente en Cristo. Y uno de esos beneficios es lo que Isaías 53 ofrece, que es la sanidad de cualquier enfermedad y por qué no decir la sanidad de tu alma. Que en este tiempo es lo que más estoy enfatizando. Porque cuando una persona tiene herida, no crece en Cristo, diga lo que diga, se trunca, porque la herida no te deja crecer. Esa herida tiene que ser sanada, única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. Entonces las cosas tenemos que hacer en orden para que sean aceptables delante de Dios. Al iniciar este estudio había dicho, no es orar por orar, hermanos, no estoy desanimando a nadie. Hay gente que no tiene método para orar. Por eso ustedes están aquí, para aprender a orar. No es nomás que con tu mentira, con tu odio, con tu resentimiento, ores y creas que Dios te va a escuchar, que va a inclinar su oído. No creo. Por eso es importante, ¿no? Con tanto detalle hemos estudiado Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 y 15, donde la persona tiene que volverse de sus malos caminos. Entonces oiré, mis ojos estarán atentos y mis oídos a la oración en este lugar, dice. Habiendo nosotros determinado que somos casa del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿no? Pero mucha gente, como dicen vulgar, como le meten nomás y después están tropezando y después sufren porque Dios no les contesta.
Y justamente otro de los propósitos de este estudio es que tú no te desanimes. Si en un momento dado has hecho una oración, no importa qué clase de oración, y Dios no te contestó. Y mucha gente se desanima, mucha gente se enoja con Dios. Entonces eso tampoco está bien, porque que tú, simple mortal, creyente, tengas algo con tu Creador, ya es muy irascible, ya sale de lo racional inclusive, porque mucha gente que ha vivido toda su vida resentida, vive resentido con Dios más, y eso no está bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante, Daniel. Esta oración, intercesión de ruego por otra persona o varias personas, ¿qué tan efectiva podría ser? Porque si usted ha orado por esa persona y digamos que no ha llegado a conocer a Dios, pero tiene vida, tiene conciencia, entonces podrá llegar a la salvación si se intercede por esa persona. Toma en cuenta, Dan, que he dicho en casos extremos, estado de coma, una persona que agoniza, una persona que no tiene conciencia, una persona que está en pecado, es eso. Porque si, digamos, es una persona normal, se puede hacer otro tipo de oración, pero esto exclusivamente es un caso de emergencia, en un caso extremo. Por eso he puesto las características. ¿En qué circunstancias se debería hacer esto? ¿En qué circunstancias? ¿Amén? Parece que no has captado esa idea en el momento que lo he dicho. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor. Prácticamente el año pasado uno de mis sobrinos fue asesinado. Se había perdido casi una semana y no sabíamos dónde estaba. Y empezamos a orar, orar. Y le habían llevado en una habitación de otros amigos que estaban ya prácticamente ebrios, pero él no estaba sano. Y mi mamá, que es una mujer de intercesión, empezó a orar esos días y no sabía por qué Dios le estaba poniendo en su corazón. Y después de una semana, por ir mi hermana le fue a buscar y llegaron a la conclusión de que estaba en la morgue. Y en esa semana la habían torturado, o sea, prácticamente le habían deshecho todo su cuerpo. Él sí, no es que no era un joven de 20 años y conocía algo del Señor, pero no se ha acercado al Señor, digamos. Eso es un caso extremo donde mi mamá ha empezado a orar. Dios le hacía levantar 4 de la mañana y en cadena también oramos por él. Y no sabíamos dónde estaba, hasta que le fue a buscar su mamá y la encontró en la morgue. Y estaba prácticamente, su cerebro estaba totalmente, sus encías, o sea, prácticamente querían deshacerse del cuerpo, pero no han podido. Ese es un testimonio que les doy paz, porque ahora mi pregunta es la siguiente. Le preguntamos al Señor si en su último conocimiento que él tenía, porque él ha empezado a agonizar prácticamente en esos días, porque cada día lo han ido torturando prácticamente. Y en su conocimiento, yo creo que en los últimos momentos o en los últimos minutos o segundos, tal vez ha debido decir: Jesús, perdóname, y falleció. Y yo tuve un sueño después, no un sueño, estaba descansando a 3, 4 de la mañana y escuché una voz que me decía: su sangre delante de mí pide justicia, su sangre está delante de mi trono y pide justicia, porque Él es inocente. Y me desperté y empecé a orar y pedirle al Señor que realmente haga justicia, porque ha sido realmente torturado y ha sido
terrible, ¿no? Paz. Y solamente tenemos esa esperanza de que el Señor en esos momentos, esperando que haya tenido misericordia por las oraciones que tal vez mi madre ha tenido esos días y en los últimos momentos de vida que le ha dado el Señor, y solamente eso, pastor. Bien, si él en su momento se le ha predicado, de alguna manera se le ha instruido, y el Espíritu de Dios es fiel, tal vez fiel a su madre más que todo, si era cristiana, o a ti, que eres su tía, y él invocó el nombre del Señor, se salva. Porque la palabra no se equivoca cuando dice, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y de qué salvación estamos hablando? No del problema, no del accidente, no de la golpiza, sino salvación del alma. Entonces, por ese lado, creo que tal vez este muchacho ha podido invocar el nombre del Señor, por lo cual es salvo. Además que Dios evalúa, porque si un mundano que le predicas y le dices, no, le hablas, el Señor te ama, y le manifiestas ese verso, como yo lo tengo en mi tarjeta, en cualquier circunstancia extrema, usted invoca el nombre del Señor y será salvo. Pero cuando la persona planifica y dice, cuando me esté por morir, después de pecar, después de esto, voy a invocar el nombre del Señor. Dios es soberano, por más que invoque, ¿con qué tipo de corazón? Será soberanía del Señor si lo salva o no. Porque hay mucha gente que es así. Viene el rapto, entonces, ¿cuánto falta? Cuando le pusieron fecha, me acuerdo, ¿no? No, faltando un año yo me voy a afirmar, decía, ¿no? La gran tribulación va a ser en tal fecha, entonces, unos 6 meses antes yo creo que voy a poder santificarme, decía. O sea, se lo tergiversó. La buena intención del corazón de ese siervo fue totalmente tergiversada. Y eso evalúa Dios. El ser humano puede decir lo que quiera, pero hay un detalle. Para todo ser humano que dice lo que quiera, que piensa como quiera, de cada palabra ociosa va a dar cuentas. ¿No? Del por qué ha hablado cosas que no eran adecuadas. ¿Amén? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Así lo hacemos más activo, más interactivo. Ya. Pastor, de Miguel Capa, dice, en la oración por el país, nosotros podemos orar por otro país que está en tribulación juntamente por alguna imprudencia en sus gobernantes y evidentemente está siendo castigada. Claro, asimilando que en cada país siempre hay un remanente que ora por su propio país. Él mismo se ha dado la respuesta al final. En todo país hay un remanente que tiene el deber moral y espiritual de interceder por su país, interceder por sus gobernantes, no importa cómo sean, porque en todo el mundo el Señor tiene creyentes, en todo el mundo el Señor tiene hijos de Dios, y en todo el mundo el Señor se ha revelado con su palabra. No, porque debe haber siempre algún siervo en cualquier país que enseña este tipo de cosas. Ahora, si el hermano Miguel, bueno, está preguntando él, ¿no? Pero yo le diría, sabes, Miguelito, dejando más a los cristianos de X país que intercedan por su país. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les dice, va a venir el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos. Y da las pautas. Primero, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero es pues tu país. No, primero Jerusalén les dice, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Amén. Entonces, esa sería la respuesta para Miguel, en el sentido que en todo país hay una persona, por lo menos una persona, porque aquí, cuando veamos el contexto, Daniel intercede
por su nación, intercede por su Jerusalén, por sus hermanos, entiende. Pero no hermanos en la fe, sino hermanos de país, hermanos de sangre, no intercede por los judíos. Eso es lo que nos enseña esto. Pero si uno quiere orar por otras naciones, podría hacerlo. Pues lo importante es que lo hagas primero por la donde Dios te ha puesto, ¿no? Donde has permitido que el Señor nazcas. Eso sería. Bien, vamos a irnos al capítulo 9 del libro del profeta Daniel. No voy a leer todo el capítulo porque es inmensamente enorme y ahí está incluido la semana 70 y es complicado explicar algunos detalles. Me voy a abocar única y exclusivamente, tal vez no pueda acabar en el tiempo establecido, solamente la oración intercesora. Como que en el verso 4 dice, y oré a Yahvé mi Dios, e hice confesión diciendo, entiendan bien, él era un hombre recto de palabra y de conducta, Daniel. Pero aquí dice, hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí le habla de algo que Dios evidentemente hace. Dios guarda pacto con los que le aman y cumplen su palabra, porque cuando dice guarda tus mandamientos es los que cumplen su palabra. Por eso en la introducción les he dado una reseña de quién era el profeta Daniel. No era cualquiera, no era cualquier cristiano, no era cualquier profeta. No tiene ni un milímetro de comparación con el profeta Jonás. Así les digo. No se compara en nada, ni con el profeta Balaam, ni con cualquier otro de esos medios truculentos o turbulentos. Este era íntegro, de palabra y de conducta. Pero ya empieza a hacerle recuerdo al Señor, Señor, tú guardas el pacto con los que te aman. Y este hombre sí que amaba a Dios y guarda tus mandamientos. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Inclusive lo contradictorio si nosotros lo vemos a Daniel como es verdaderamente. Pero él aquí ya está aplicando de forma real el amor que tenía para con su nación. Eso está aplicando ya aquí en el verso 5. Porque no creo que él haya sido idólatra. No creo. ¿Por qué? Porque rechaza la comida de un dios, de un rey pagano. Rechaza su comida. Entonces, si eso lo hace en su niñez, ¿cómo a cierta edad iba a darse la vuelta y volverse una persona idólatra? Porque él se conservaba desde la comida, porque conocía la ley, pues. No podían, los verdaderos judíos no pueden comer cualquier cosa, no son como nosotros. Los ortodoxos, nosotros le metemos frituras, carne de aquí, carne de allá. Ellos no. Ellos tienen una norma hasta ahora, hasta este tiempo. Ellos tienen una norma, hasta su papel higiénico es especial para los ortodoxos. No es como nosotros. Y Daniel guardaba esas cosas. Amén. Bien. Verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, lo cual este hombre nunca lo fue. Pero aquí se está incluyendo, está diciendo, Señor, yo soy como ellos, para que tú tengas misericordia de ellos y tú tengas la gracia de salvarlos, porque más adelante veremos eso.
En ningún momento la Escritura nos registra que este hombre, Daniel, hubiera actuado con iniquidad, hubiera hecho impíamente, hubiera sido rebelde. Peor, como dice aquí, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué viene la destrucción del primer templo? Justamente porque en el reinado de Joaquín, ya el reino de Judá se había extraviado al extremo en la idolatría. Y Jeremías era como el que machucaba, Jeremías era el único que hablaba de parte de Dios, la iniquidad del reinado de Judá. Y su ayudante que era Baruch. Jeremías era el único que reclamaba al rey, le reclamaba a los sacerdotes. Nadie le hacía caso. Y todas las cosas que Jeremías escribe, Daniel las entiende, las interpreta. Por eso sabía que venían desolaciones para la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén ya estaba destruida. Él ya estaba hablando de la Jerusalén que iba a contener al segundo templo. Ya estaba hablando de eso. Es una oración profética que se proyecta pues miles de años después que Daniel vivió. ¿No? O sea, eso hay que entenderlo, digamos, hay que un poco discernirlo inclusive. Pero lo que estamos enfatizando es que este hombre no era nada de lo que estaba diciendo que era. Se incluye. Por eso en su momento uno observa, hay pastores que te dicen, Señor, perdona a estos pecadores. Caramba, ese pastor debe estar más que Daniel. Nos ha de venir a visitar del tercer cielo un momento. Jesús andaba con su gente. Jesús estaba metida con su pueblo. No gobernaba de un lugar aislado. Jesús entraba a la casa de publicanos, charlaba con prostitutas, charlaba con samaritanos, lo que los judíos no hacían. Los judíos como tal no tenían relación con los samaritanos. Pero hay mucho consiervo que te hace ver que él está encima y vos estás por ahí. Este hombre no. Por eso hay que aprender de él. Por eso esta oración, una persona que está en estado de coma, tienes que humillarte, Señor. Hemos pecado, asumiendo que tú has pecado con él o como él, para que Dios extienda su misericordia. Porque esa persona en estado de coma no puede hablar, ni siquiera puede escuchar. Y puede ser un caso extremo que se va a morir. Por eso he puesto, hermano Daniel, las características previas. ¿En qué casos se debe utilizar esta oración? Porque a cualquiera de nosotros le podría ocurrir. Amén. Una circunstancia X. Les voy a contar una experiencia hace, creo que 30 años atrás. Yo trabajaba en una radio cristiana. Llama, dice la persona, y yo por casualidad, antes de irme, hola, hablo, sí, habla con tal lugar, sí, hablo con un pastor, sí, dígame, aquí en tal lugar hay un joven que se está muriendo. Pero ore pues usted, hermana. No, que yo recién he vuelto al Señor. Venga pues a orar por él. Pues, sí, estábamos en la Obispo Cárdenas y teníamos que ir hasta Miraflores. Y en ese entonces había pues minibuses nomás, no había tantos radiotaxis. Y con mi hermano Lucho, a ver, vamos, vamos, estamos entrando a la habitación y estaban sacando un cuerpo. Y la hermana llora que llora, ¿no? Ya se ha muerto. Yo le he ido a reñir nomás a esa hermana. Tú podías haber intercedido. Es que recién he vuelto al Señor, ¿y qué? Ya perdí un alma.
Y es por negligencia. Pues esto le puede pasar a cualquiera. Tú no tienes que ese rato, a ver, el pastor o alguien que me lo ore. Tú tienes que estar ahí, pendiente. Puede ser una persona que no conozcas, inclusive tú puedes ser parte del accidente. Se puede hacer esto, porque estamos intercediendo por la salvación de esa persona. Entonces, seguidamente en el verso 6, sigue hablando de los atributos negativos del pueblo de Israel. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué dice? No hemos obedecido. ¿Cuánto cristiano desobediente a la doctrina? ¿Cuánto cristiano desobediente a la palabra? ¿Cuánto desobediente a sus autoridades civiles, autoridades espirituales? Porque aquí encontramos una constante de la caída del hombre, que es la desobediencia. Porque cuando uno desobedece tiene un criterio por el cual desobedece. Desestima la palabra de tus siervos, en otras palabras. Tus siervos, tus profetas han hablado en tu nombre, a reyes, a los príncipes, a los padres y al pueblo en general han hablado, pero no hemos obedecido. Por eso en el verso 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Legalmente Daniel no estaba confundido para nada, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En cambio los otros sí. Pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido semejante cosa que hagan con el primer templo? Lo destruyeron, pero dejaron todo lo que era Judea, lo que era Sion, dejaron desolado bajo las órdenes de Nabuzaradán, que era el comandante de Nabucodonosor. Entonces, por eso él dice, nuestra es la confusión, nuestra. Pueden ustedes entender cómo defiende a su gente, y gente que no valía la pena de ser defendida, porque muchos de los que estaban en cautiverio de Babilonia, cuando estaban en el reinado de Judá, eran idólatras. Era gente que tenía ídolos, era gente que, como dice aquí la escritura, desobedecían. Esto no es que les estaba pasando en Babilonia, estas cosas ya lo habían hecho en Judea. Entonces hemos sido desobedientes, no hemos prestado atención. Por eso, Señor, Dios Todopoderoso, la justicia es tuya y nuestra la confusión de rostro. Nuestra, nuevamente se incluye. Y aquí en el verso 8 dice, oh Yahvé, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. ¿Quién está con la lectura? Porque contra ti pecamos. Este hombre era niño cuando todas esas barbaridades se estaba haciendo en Judea. Él ha debido tener 6, 7 años. Pero contra ti pecamos. Cuando pasó lo que les comenté de esa ex autoridad, usamos justamente esto. Hemos hablado contra tu pueblo, Señor. Hemos dicho incorrectamente contra tu nación. Perdónanos, Padre, porque somos personas idólatras. ¿Ustedes qué me pueden encontrar de idólatra? Nada. Pero yo sé que Dios ha respaldado esa oración, porque se lo ha hecho conforme a un formato que ya un siervo en la antigüedad hizo por su país, que estaba extraviado en lo espiritual. Y eso es lo que uno tiene que saber distinguir de cualquier persona, de cualquier familiar, amigo, amistad, lo que sea.
cuando es un caso extremo. ¿Amén? Bien. De Yahvé nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Nuevamente, Él se hace partícipe de la rebelión contra Israel. Señor tuyo es el poder de perdonar, la misericordia, aunque contra ti nos hemos rebelado. Qué hombre, cómo amaba a su gente. Aquí podemos ver un ensayo de la figura de Jesucristo. Pero Jesucristo no solamente ama a Israel, ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Aquí vemos, ¿no? Por eso les digo un ensayo de lo que Jesús iba a hacer mucho más adelante, prácticamente casi 670 años después. Vemos ya cómo el Espíritu Santo lo perfilaba como una persona que intercedía por gente pecadora. Verso 10, no obedecimos a la voz de Yahvé, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Nuevamente, Él debería decir, y no obedecieron. Este sí tenía pues la moral de decir, y no obedecieron, porque tiene un currículum intachable este hombre. ¿Y qué dice? Y no obedecimos. ¿Qué tal? Extraordinaria conducta de un siervo que tú podrías hacerla en cualquier momento, según la circunstancia. Verso 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Nuevamente se mete en el problema. Amén. Esta es una figura de Moisés también. Cuando cometieron el error del Sinaí, los judíos, le dice, te voy a poner a la cabeza de otro pueblo, y a estos los voy a raer así. ¿Qué hace Moisés? No, ráeme de tu libro, le dice. ¿Qué le estaba diciendo? Bórrame, mándame al infierno, pero no abandones a Israel. Y el Señor seguramente dijo, no, caramba, no es el momento del Mesías todavía. Yo tendré misericordia de quien quiera tenerlo, le dice. Calladito Moisés, pero no abandona a Israel. ¿No? Había hombres que así, a riesgo de perder su alma, para que el resto de la gente, aún no valiendo la pena, se salva. Y ahí por eso vemos ya la figura de Jesús, ¿no? Por ti, por mí, que tenemos un vitae de pecado enorme, en la iglesia inclusive, no solo en el mundo. En la iglesia seguimos con nuestras cositas del carácter, ¿no? Muchas cositas que son de la carne, ¿no? O sea, pecaditos de la carne, y el Señor sigue siendo misericordioso. Aquí vemos las raíces de eso. Vámonos al verso 14, donde dice, por tanto, Yahvé veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque es justo nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. ¿Por qué no obedecimos su voz? Señor,
Eres justo en traer mal, en traer maldad, en traer pecado, en traer muerte, en traer enfermedad. ¿Por qué no obedecimos tu voz? Por eso muchos dicen, no, Señor, tiene que desaparecer la pandemia. Y oran y reprenden y lo agarran al demonio, lo atan, demonio de pandemia. Nada. Ya estamos en 4,5 millones de muertos en todo el planeta por el coronavirus. A esos hermanitos Dios no les ha hecho caso por su soberanía. Porque la sociedad en pleno del planeta necesitaba un sacudón como este. Estoy viendo a muchos que en su momento desertaron del camino y hoy están dispuestos a seguirlo. Creo que la pandemia los ha movido también. Ayer hablaba con un hermano y me dice, ¿sabes? No quiero irme al infierno. Yo sé que estoy haciendo mal. No quiero irme al infierno. Por eso estoy regresando. Bendito Dios. Porque si no hubiera una amenaza de muerte, salimos a la calle y ya estamos amenazados. Aquí mismo estamos amenazados. Muchos hubieran seguido. Pero aún así, pandemia y todo, muchos siguen en su rebelión, en su libertinaje. Pero para que vean cómo Dios no agota su gracia, no agota su paciencia. Pero un día va a haber un punto final a eso. Y no esperes llegar a esa situación. ¿Amén? Bien. Verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, verso 16, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Verso 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Aquí ya lo hace de forma individual. Amén. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Este hombre estaba afligido, rogando, clamando, tal vez por personas que no valían la pena. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué se estaba refiriendo? A la destrucción del primer templo. Ya estaba totalmente asolado. Porque los babilonios se llevaron todo. Los utensilios no dejaron nada. Ya estaba asolado. Pero ahora él habla así de forma personal. Señor, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. No, ahora, este hombre sí valía la pena que Dios le escuche. Entonces nosotros tenemos que ir mejorando cada día. Amén. Mejorando. Esto es cuestión de madurez y de responsabilidad. Que vayas mejorando cada día. En el verso 18 le dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Ahí nuevamente habla por él y por algunos que seguramente en
en el tiempo de cautiverio oraban, rogaban que Dios les perdone, que Dios les ayude. Y en el verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona. Ahí está, la palabra clave. La palabra clave, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Perdona, la palabra clave, perdona. Por eso la premisa, ¿no? ¿Por quiénes se debería orar? Personas en estado de coma, con accidente, enfermedad mental, por autoridades, presidentes, en fin. Perdona, Señor. Pero obviamente hay que confesar. Y tú puedes añadir a esto, en aquel entonces no se usaba, Señor, perdónanos y límpianos con tu sangre. Salva nuestras almas. Amén. Oración sumamente poderosa cuando la persona la sabe utilizar. Ya tienes las pautas, tienes la referencia doctrinal. Si está escrito, quiere decir que tiene poder, que Dios va a respaldar. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Vamos a orar para despedirnos. Bueno, aquí concluye este tipo de oración. Padre bueno, bendito Dios, gracias por haber guiado a esta enseñanza. Creo que es pertinente en tu tiempo, Señor, porque seguramente muchos vamos a ser probados en base a esta enseñanza. Eterno Salvador, gracias en el nombre de Jesús, por permitirnos usar la integridad de la Escritura. Gracias, Padre, porque podemos hoy confiar en que como tú respaldaste a Daniel, también podrías respaldarnos. Muchas gracias, bendito Santo. Gracias también te damos por esas necesidades. Hay tanta gente inconversa, Señor, que nosotros ya hemos roto las ataduras que les impiden llegar a tu conocimiento. Espiritualmente sus almas ya están en tus manos. Tú verás, Señor, cuándo las salvas. ¿A quién envías para que les prediquen? Tú, Señor, inspirarás, harás recuerdo tu palabra a aquellos que están en un caso extremo, Señor, y podrían invocar tu nombre para ser salvos. Nosotros lo que hemos hecho es derramar la semilla que viene del sembrador. Y esta semilla se esparce, Señor, y va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Gracias porque sustentas a muchas familias. Gracias porque das trabajo a muchas familias. Gracias, Señor, porque sanas enfermedades, sanas heridas del alma. Muchas gracias, Padre, porque siempre tú te glorificas. Bendito Dios, gracias porque podemos pedirte por la fe 1000 siervos diarios, Señor, que tú levantes en todo el mundo para que predique tu evangelio, para que enseñe tu evangelio, para que prepare un pueblo digno de tu nombre, para que prepare una nación celestial, Señor. Gracias, Dios eterno, porque oramos por aquellos que se van a quedar en la gran tribulación, para que tu Santo Espíritu los sustente y de este modo puedan resistir a la bestia y al número de su marca, que solamente lo lograrán por tu sustento. Gracias, Padre, por cada centavo de ofrenda, por aquellos hermanos y hermanas que dan y aquellos que no lo hacen. De igual manera, gracias, Señor. Por lo que te damos, lo hacemos con agradecimiento, por agradecimiento. Muchas gracias, bendito Rey, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todavía quedan varias formas de oración.